y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos damos un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Bienvenidos y bienvenidas. Qué alegría que a usted la lluvia no lo detuvo, sino que pudo estar acá en la casa del Señor. Les invito, hermanos, a que se pongan en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 14. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando verso a verso los días martes. Apocalipsis capítulo número 14, versículo número 14, también en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice: miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue segada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas están ya maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta noche. Hermanas y hermanos, después de los anuncios angelicales de castigo divino que hemos encontrado en este capítulo 14 de Apocalipsis, y que específicamente van del versículo 6 al 11, que son relatos de ejecución de esos juicios, es interesante que ahora el capítulo 14 finaliza con el simbolismo de dos visiones de cosecha. La primera cosecha, como ya lo mencionamos, es la que se refiere al trigo, y la segunda cosecha es a la que se refiere a las uvas, es decir, a la vendimia. Pero lo que es interesante es que esta díptica básicamente comienza con la aparición de uno que es semejante al Hijo del Hombre. Eso, hermanos y hermanas, aparece en el versículo 14. Dice: miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. Y se nos describe que en la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. En el Nuevo Testamento quiero mencionarles que estas características que se describen en este versículo tienen mucha carga simbólica. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, las nubes casi siempre acompañan el tema de la venida del Señor o la venida del Hijo del Hombre, que viene para emitir un juicio. Pero dice que el Hijo del Hombre está sentado en la nube, y eso nos habla acerca de su gobierno, de su autoridad y de su juicio. Que se especifique que la nube sobre la cual está sentado el Hijo del Hombre es de color blanco, nos habla, hermanos, de la victoria total
pero que esta victoria es de tipo celestial. También otro aspecto simbólico que aparece en ese versículo 14 es que el Hijo del Hombre tiene una corona de oro, y ese elemento específico de la corona de oro distingue a este ser de los 3 ángeles que le precedieron y de los 3 ángeles que le antecedieron. Entonces, en todo el relato del texto del capítulo 14, lo que vemos, hermanos, es una trama dramática de 7 personajes. 3 ángeles que vienen a decretar o a hacer un juicio, o que anuncian un juicio. En medio, el Hijo del Hombre, que tiene estas características de estar sentado en un trono que está en una nube blanca, y que dice que en su mano tiene una hoz. Y después de el Hijo del Hombre aparecen 3 ángeles que son los encargados también de accionar o ejecutar en alguna medida los juicios divinos. Otro de los elementos simbólicos que aparecen en ese versículo 14 es ese instrumento llamado la hoz. La hoz, hermanos, era una herramienta agrícola que se utilizaba para cosechar el trigo. Para que nosotros tengamos una idea de a lo que se parece la hoz, es lo que para nosotros sería el equivalente de la cuma. La cuma. Entonces, vemos en la imagen de este texto al Hijo del Hombre sentado en la gloria del cielo, con una corona de oro, con una hoz en su mano. Y ahora es importante entonces descubrir quién es el Hijo del Hombre. Eso es importante, hermanos y hermanas, porque esta imagen que aparece en el versículo 14 tiene una fuerte raíz o trasfondo, más bien, a la imagen que se nos describe en el libro del profeta Daniel, específicamente en el capítulo 7. Y usted recordará, si ha leído ese capítulo 7 del libro de Daniel, se nos dice que Daniel tuvo una visión. Para ser más específicos, en el versículo 13 y 14 del capítulo 7 del libro de Daniel, se nos va a describir la identidad de este Hijo del Hombre. Dice Daniel: en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Entonces ya ese pasaje nos describe quién es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermanos y hermanas? Correcto, es Jesucristo. Pero yo quiero que usted note algo. En el capítulo 7 del libro de Daniel, lo que nosotros encontramos es que Daniel tiene un sueño de 4 bestias, y cada una de esas bestias que se encuentran en ese capítulo 7 nos describe el levantamiento de un imperio. Después de la aparición de esas 4 bestias, Daniel tiene esta visión del Hijo del Hombre que se acerca al venerable anciano para recibir el dominio, la autoridad de su propia mano. Y dice la Biblia claramente en ese libro de Daniel, en el capítulo 7, que lo que se produce es una adoración a causa de que ahora él va a recibir el dominio y el reino. Pero también el libro de Apocalipsis tiene esa misma línea, porque en el capítulo 13 lo que vimos fue el surgimiento de las 2 bestias. La primer bestia es la que surge del mar, a la que nosotros popularmente llamamos
anticristo o la primer bestia. La segunda bestia es el falso profeta. Pero inmediatamente después de que han aparecido esas dos bestias, también aparece el Hijo del Hombre, que como se nos describió al inicio de este capítulo 14, lo vemos de pie sobre el monte Sión y junto a él los 144,000. Entonces usted vea la relación que existe entre el capítulo 7 de Daniel, donde se nos describe el aparecimiento de las cuatro bestias, y en la visión de Daniel aparece el Hijo del Hombre. Pero en el libro de Apocalipsis encontramos un paralelo casi igual. La bestia que surge del mar, que es el anticristo, la segunda bestia, que es el falso profeta, y eso es lo que se nos describió en el capítulo 13 de Apocalipsis, y ahora en el capítulo 14 aparece uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es la relación? Aparte de ese paralelo que está más que claramente detallado, ¿por qué razón Juan de Patmos sigue esa misma línea? Porque en el libro de Daniel, las cuatro bestias, que ya le dije, representan a los imperios que hasta ese momento habían surgido, y que ahora aparezca el Hijo del Hombre, esa aparición, hermanos, del Hijo del Hombre, lo que significa es que terminó el tiempo de los imperios bestiales, terminó el tiempo de los gobiernos que se manifiestan de manera bestial, sumiendo a los hombres en la muerte, en la pobreza, en la enfermedad. Ahora también, que en este capítulo 14 del libro de Apocalipsis se nos dice que Juan de Patmos ve a uno semejante al Hijo del Hombre, también nos está anticipando que el gobierno de la bestia tendrá su fin. Entonces usted puede ver, hermanos, cómo el capítulo 7 del libro de Daniel sirve como contexto para fundamentar la visión que ahora Juan de Patmos está teniendo en relación al aparecimiento del Hijo del Hombre sentado. Pero ahora quiero que usted note algo. En todo el capítulo 14, lo que hemos tenido es un drama de 7 personajes, 3 ángeles, en medio el Hijo del Hombre, y luego del Hijo del Hombre otros 3 ángeles. 3 más 1 más 3, 7. Entonces aparece un septenario. Pero ¿quién aparece en medio? El que aparece en el versículo 14. Para que lo veamos más claramente, si usted por ejemplo me acompaña en el versículo 6 del capítulo 14, mantenga su Biblia abierta, vamos a notar esto que les acabo de decir. Dice el versículo 6: luego vi otro ángel, es el primero. Vámonos al versículo 8. Lo seguía un segundo ángel, aparece el segundo personaje. Luego el versículo 9: lo seguía un tercer ángel. Ahora si nos vamos al versículo número 14, ¿quién aparece en medio? Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. Cuarto, vamos al quinto, se encuentra en el versículo 15. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube. Vámonos al verso 17. Del templo que está en el cielo salió otro ángel, este es el sexto. Y vamos al verso 18. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego. Entonces vea, 3, el Hijo del Hombre en medio, y luego otros 3 ángeles. Y eso forma un septenario. El número 7 es bastante interesante en el libro de Apocalipsis, porque el número 7 de lo que nos habla es de perfección, nos habla acerca de la divinidad. Y si este capítulo 14 en los últimos versículos está colocando al Hijo del Hombre en medio de estos personajes de esta trama, significa que quien está como protagonista
de estos versículos es el Señor Jesús. ¿Estamos hasta ahí, hermanos y hermanas? Entonces, que aparezca Jesús en medio de estos 6 ángeles, de lo que nos habla es de que Jesucristo es el que está sentado en el trono con una corona de oro y con una hoz, que ya dijimos que es un símbolo de juicio. Entonces, estos versículos que vamos a considerar esta noche, de lo que nos están hablando es del juicio de Jesús. O dicho de otra forma, nos hablan de la siega que Jesús va a realizar. Pero como lo vamos a notar, son 2 tipos de cosechas: la cosecha del trigo y la cosecha de las uvas. Antes de llegar a eso, el versículo 15 nos dice: entonces salió del templo otro ángel, y oiga esto, y le gritó al que está sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Acá, hermanos, es donde las personas se preguntan: ¿cómo es posible que un ángel le esté gritando y le esté ordenando al que está sentado en la nube, que ya dijimos que es el Señor Jesús? ¿Cómo es que un ángel le está dando una orden al que está sentado? Para entender este pasaje, es importante, hermanos, que nos remitamos al libro del profeta Joel. Y en el libro del profeta Joel, en el capítulo 3, versículo 13, el escritor dice: mano a la hoz, que la mies está madura, vengan a pisar las uvas, que está lleno el lagar, sus cubas desbordan, tan grande es su maldad. En el libro del profeta Joel, cuando se hace esta descripción, se nos dice que es Dios el que va a llevar un juicio, un castigo. Pero hay un elemento importante, y tal vez usted lo recordará, y eso va a responder a la pregunta de por qué el ángel le grita y le ordena al que está sentado en la nube. En primer lugar, para responder esa pregunta, ¿por qué el ángel le grita al que está sentado en el trono, en esa nube? Hay que recordar de dónde salió ese ángel. Y lo que dice ese versículo 15, que ese ángel salió del templo. Ese ángel salió del templo. Y ese ángel simplemente es un mensajero que le da la orden al Hijo, porque ese mismo ángel también ha recibido una orden del que está adentro del templo. ¿Y quién está adentro del templo? ¿Quién es el que está adentro del templo? Es el Padre, correcto, es Dios. El Padre, entonces, es el que determina el tiempo de cuándo se va a realizar el juicio. Y para que nosotros tengamos claridad de esto, vayamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 24, y eso nos va a dar también a nosotros fundamento de lo que estamos diciendo. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, en el versículo 3, dice la Biblia que mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, dice que llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? Y le dicen: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Sabemos que el fin del mundo es el juicio que Dios viene a decretar. Pero vámonos al versículo 36 de ese capítulo 24 de Mateo, y vea lo que dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, ¿quién es el que sabe la hora de cuándo comienza el juicio final? El Padre.
Y el padre que está en el templo le da la orden a un ángel. ¿Para qué? Para que le diga al hijo: hijo, ha llegado la hora de hacer juicio a las naciones. Ha llegado la hora de recoger la cosecha. Entonces, hermanos y hermanas, por esta verdad es que ahora tiene sentido por qué razón este ángel le dice al que está sentado que ha llegado la hora de meter la hoz, de recoger la cosecha. Es decir, el padre le dirá al hijo: es tiempo de ir a la tierra y recoger el trigo. Porque eso es lo que dice el Evangelio de Mateo, que el Hijo del Hombre no sabe ni el día ni la hora, ni siquiera los ángeles lo saben, sino solo el Padre. Significa que el Padre es el único que sabe el día y la hora en que se ha de ejecutar el juicio. O dicho de otra manera, el Padre es el único que sabe cuándo se van a levantar las cosechas. Y digo las cosechas porque son dos cosechas distintas. Vea esto, hermanos, en el versículo 17. Bueno, dice el versículo 16 incluso: así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Es decir, pasó la hoz. Llegó el momento de levantar la cosecha y hacer un juicio, pero un juicio de separación. Vea lo que dice el verso 17 ahora: del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Aquí, hermanos y hermanas, es importante entonces notar que hay dos tipos de cosecha. La primera cosecha es la de trigo y la segunda es de uvas. La primera cosecha consiste en juntar a los fieles que son representados en el trigo. La primera cosecha es esa. Cuando ahí se dice en el versículo número 15, en la parte final: mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Significa que el trigo ya está listo para ser recogido, está listo para ser juntado en manojos. Entonces la primer cosecha es la cosecha del trigo, y el trigo simbolizan los fieles, porque también Jesús, hermanos, en las parábolas habló acerca del trigo y la cizaña. Y usted sabe claramente que lo primero que se recoge es el trigo. Y tiene sentido, porque también, hermanos, en ese capítulo 24 de Mateo, vea lo que Jesús le responde a sus discípulos a la pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida? Nosotros, hermanos, confundimos las cosas porque leemos mal la Biblia, no la leemos bien. Por eso hay que aprender a leer bien la Biblia. A ese capítulo 24 la gente le llama las señales antes del fin. Pero si usted lee en todo ese capítulo, no se habla de las señales en plural, se habla de la señal en singular. Vayámonos al versículo 30 del capítulo 24. Por eso le dije que mantenga su Biblia abierta. Vea lo que dice Mateo 24, 30 y 31. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Yo le pregunto, ¿qué dice ahí? Dice las señales. ¿Qué es lo que dice? La señal en singular. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. ¿Y qué va a ocurrir? Se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, tal como se está describiendo en Apocalipsis, con poder y gran gloria. Y oiga, verso 31: y al sonido de la gran trompeta,
mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Entonces, la primer cosecha del Hijo del Hombre, ¿cuál es? Cosechar el trigo, cosechar a sus escogidos, recogerlos, unirlos. Y dice que previo a esa unión se escuchará una trompeta, que es justamente lo que aparece en la primera carta del apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, que se escuchará una trompeta, y al sonido de la trompeta el trigo será recogido. ¿Y quiénes son el trigo? Aquellos que han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas. Entonces llegará un momento en que el Padre dará la orden al Hijo: Hijo, este es el tiempo de la primer cosecha. Y la primer cosecha es unir al trigo. Entonces yo no sé cuántos son trigos esta noche acá, hermano, porque eso puede ocurrir en este momento. Puede ser que el Padre dé la orden al Hijo: Hijo, es ahora. Y el Señor pasará la hoz para recoger al trigo. Él sabe quién es trigo y quién no. Usted debe estar seguro que usted sea trigo y no cizaña. ¿Cuál es la característica del trigo? El trigo da fruto, la cizaña no, es solo bagazo. Cuando llega el momento de la cosecha, el trigo y la cizaña se distinguen por una cosa: por el fruto. El trigo genuino lleva fruto, la cizaña no puede dar fruto. La cizaña solamente tiene la apariencia de que es trigo, pero no puede dar fruto. Entonces, en la primera cosecha, cuando el Hijo del Hombre pase su hoz, recogerá al trigo, que es lo que nosotros, hermanos y hermanas, conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, la primera cosecha es la recolección del trigo. Si ahora, hermanos, el Padre decidiera recoger el trigo de los cuatro extremos de la tierra, ¿cuántos de nosotros nos iríamos al encuentro de nuestro buen Salvador? ¿Cuántos nos iríamos, hermano? Bueno, algunos lo dudan, pero esa es la oportunidad para ponernos a cuentas con Dios y comenzar a dar fruto de trigo, porque ya le dije que la cizaña no puede dar fruto. En eso se caracteriza la cizaña, porque no puede dar fruto. Si usted me dice que no puede dar o producir el fruto del Espíritu, es porque el Espíritu no está en usted. Así que tiene la tarea de ir a leer Gálatas y ver ahí las 9 características del fruto del Espíritu que certifican que usted es trigo. Puede ser que estemos dando una característica y otra no, pero nuestra tarea mientras estemos acá en la tierra es de producir ese fruto, porque en eso he glorificado el Padre, dijo Jesús. Entonces, la primer cosecha es el Hijo del Hombre el que mete la hoz. Es el Hijo del Hombre el que viene a recoger su trigal. Pero en la segunda cosecha es distinta. Es la cosecha de la uva. Pero esta segunda cosecha es la cosecha de la destrucción. Y a diferencia de la primera cosecha, en donde es el Hijo del Hombre el que mete la hoz y recoge el trigo, en la segunda cosecha es un ángel el que va a realizar la acción. Vea lo que dice, hermanos y hermanas, el versículo 16. Dice: así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Llegará un momento en que Dios tomará su trigo y la tierra será cegada. Pero dice el versículo 17: del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Entonces vea, el Hijo del Hombre lleva una hoz, pero esa hoz sirve
para recoger su trigo. Pero del mismo templo de donde salió la primera orden, es decir, la orden del Padre, la orden de juicio, salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Y vea lo que dice, versículo 18: del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Esto es importante, porque se nos dice, hermanos y hermanas, y esa es la escena: el Hijo del Hombre pasó la hoz y recogió su trigo. Luego sale otro ángel del mismo templo con otra hoz afilada, y un ángel del altar del incienso le grita y le dice: mete tu hoz y corta los racimos, que es el altar de donde salió este séptimo ángel. El altar, que era donde se colocaba el incienso, porque viene del templo, y usted sabe que el altar del incienso está en el lugar santísimo. El altar representa las oraciones de los justos, las oraciones de los mártires. ¿Y qué es lo que han pedido los mártires? ¿Qué es lo que han pedido los justos a Dios? ¿Qué es lo que han pedido los mártires y los justos a Dios? No le han pedido casa nueva, ni que les dé novio, ni que les dé carro, que podrían ser las peticiones de muchos de nosotros. Jesús nos dijo algo: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Significa que las oraciones que suben a Dios, en realidad suben todas, pero alguien que es trigo pide por la justicia, pide porque el mundo sea diferente. El que es trigo se incomoda de ver tanta barbarie en el mundo, de ver tanto derramamiento de sangre, de ver tanta violencia. Y lo que le pide al Señor es: Señor, haz justicia. Entonces ese ángel que está en la presencia de Dios y que ha escuchado el clamor, Dios que ha escuchado el clamor de sus hijos, ahora le dice a este ángel, da la orden que ahora el que lleva la hoz afilada, el ángel que lleva la hoz afilada, pase la hoz para cortar los racimos de uva, que es la segunda cosecha. Entonces, que este ángel salga del altar habla de una respuesta de Dios a aquellos que han pedido por la justicia, por la paz, por el reino de Dios. Pero esa segunda cosecha, hermanos y hermanas, ya no tiene que ver con los hijos de Dios. La cosecha de las uvas tiene que ver con el incrédulo, con aquel que ha rechazado al Señor y su señorío, con aquel que ha rechazado su palabra. Cuando aquí Juan nos está hablando entonces de la segunda cosecha, él tiene en mente la profecía de Isaías. Y yo le invito en esta ocasión también a que abra su Biblia en Isaías 63. Vea lo que dice Isaías 63, versículo número 1. Están acá, hermanos y hermanas. Vea lo que dice Isaías 63. ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de púrpura? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia, el que tiene poder para salvar. Versículo 2. Porque están rojos tus vestidos, oiga, como los del que pisa las uvas en el lagar.
He pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza. El año de mi rendición ha llegado, de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara. Me asombró que nadie me diera apoyo. Mi propio brazo me dio la victoria, mi propia ira me sostuvo. Oiga esto: en mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira. Hice correr su sangre sobre la tierra. Entonces la segunda cosecha, que es la cosecha de las uvas, habla de la cosecha del juicio. Habla de la cosecha del juicio a los impíos, porque eso es lo que dice específicamente, hermanos y hermanas, ese versículo 18. Mete tu hoz, volviendo a Apocalipsis, mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Cuando acá, hermanos y hermanas, se habla de que las uvas están maduras, está hablando de la maldad humana. La maldad del hombre ha llegado a un punto de maduración que el Señor ahora ha dicho: hasta aquí, hasta aquí. Es tanta la maldad de los hombres que ha llegado el momento de hacer juicio y castigo sobre los pueblos y las naciones de la tierra. Pero antes, yo tengo que separar mi cosecha, que es la cosecha del trigo. Entonces dice la Biblia, verso 19: el ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Lo que nos ha dicho Isaías en el capítulo 63. Ha recogido a todas esas uvas que ya están maduras. ¿Qué era el lagar? El lagar, hermanos, normalmente era una especie de recipiente grande, rectangular, donde se echaban las uvas. Y ahí, hermanos y hermanas, cuando las uvas estaban maduras, las personas comenzaban a pisotearlas. Y abajo de ese recipiente había otro más pequeño, donde se iba derramando el jugo de la uva, del cual se elaboraba después el vino. Pero el proceso era de todo el día. Los que cosechaban las vides cortaban las uvas y las tiraban en el suelo, o en ese recipiente que era el lagar, pero que estaba en el suelo. Y venían los viñadores y comenzaban a aplastarlas hasta sacar el néctar, el jugo de la uva. Pero en esta ocasión, en vez de sacarle jugo a la uva, lo que se le va a sacar es sangre. Por eso es que dice el versículo 20: las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar no salió jugo de uva, lo que salió fue sangre. Eso nos habla de la segunda cosecha. La segunda cosecha es el juicio definitivo de Dios sobre el impío, sobre el malo. Pero ¿quién es el que está ejecutando el juicio? Oiga, el Padre es el que ordena: ha llegado la hora de recoger el trigo. Pero inmediatamente llega la hora de recoger las uvas y ponerlos en el lagar de la ira de Dios, para que el Hijo juzgue y pisotee a aquellos que lo han rechazado. Dios Padre le ha otorgado el juicio a su Hijo. Es más, Jesús mismo lo dijo. Él dijo: el Padre no juzga a nadie, dijo Jesús en el Evangelio de Juan. El Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre, dice el evangelista.
Entonces, Dios le ha dado el juicio a su Hijo. Por eso es que Jesús aparece en medio de estos 6 ángeles. También, hermanos y hermanas, cuando Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, él dice: el Señor nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Pablo, predicando también en Atenas, él dijo: Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, y ese hombre que ha designado es Jesucristo. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. Entonces el Padre le ha dado el juicio a su Hijo. Entonces, hermanos y hermanas, todos ahorita nos sorprendemos de la maldad que hay en esta tierra. Cada vez, hermanos, que uno ve tantas noticias de la perversión humana, uno solamente puede decir que el día de la venida del Señor está cerca. Al ver cómo la maldad se ha multiplicado, cómo la violencia se ha incrementado, hermanos, es que la perversión del hombre ha llegado a un punto que nunca se había visto en la historia. Significa que estamos cerca de nuestra redención, porque a la vez que el trigo va madurando, oiga esto, a la vez que el trigo va madurando, las uvas también van madurando. Por eso es que el Señor dice: el que es santo, santifíquese más. El que es santo, dé fruto de trigo. No importa que los demás vivan una vida hipócrita, doble, ahí déjelos. Usted siga dando fruto de trigo. Usted siga viviendo en integridad. Pero también la Biblia dice: y el que es impío, peque más, déle rienda suelta, es cosa suya. Significa que en la medida en que el trigo va madurando, se va santificando, va dando el fruto del Espíritu, también la perversión humana va madurando. Hoy, hermanos y hermanas, se está legalizando lo que Dios dice que es perverso y es malo. Hemos llegado a un punto, hermano, de tanta bobada, de tanta maldad, donde se legaliza la muerte de los niños a través de las leyes de aborto. Hemos llegado a un punto donde si un hombre siente que es un joven de 15 años, puede tomar a una niña también de 15 para hacerla su esposa, legalizando así la pedofilia. Ya hay países en Europa donde hay una comunidad que está tratando la manera de apelar porque se les concede este derecho a los pedófilos. Hay países donde se les ha permitido a las personas que se puedan casar con sus animales. Cuando uno ve el salvajismo de la guerra, de la violencia y los asesinatos, uno mismo, hermano, siente algo extraño dentro de su ser y dice: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que un hombre pueda violar a su propia hija de 6 meses de nacida? Y no crea que esos son los casos que salen a la luz. Y los que no salen, tanta perversión, tanta corrupción, tanta maldad, tanta guerra. ¿Cómo es que un país tan grande se ensaña con otro más pequeño para dejarlo devastado en una guerra, cuando la proporción de la fuerza militar entre ambas naciones es desigual? Todo esto de lo que nos habla es de que la maldad del hombre también está madurando. Pero el día en que el Señor venga a recoger su trigo, también el Señor vendrá a recoger las uvas, pero no para apartarlas, sino que para pisotearlas en el lagar de la ira de Dios. Significa que viene el día de la redención del trigo, de los hijos de Dios, pero viene también el día de la ira de Dios. Por eso dice, verso 20, esta es la retribución de los impíos.
Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre. En la Biblia, hermanos, en varios pasajes de la Biblia, el jugo de uva tiene una alusión directa a la sangre. Bueno, cuando Jacob se pone a bendecir a Judá, por ejemplo, allá en el capítulo 49 de Génesis, Jacob le dice: Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas, dice Génesis 49. También, hermanos, en el cántico de Moisés, Moisés dice de Israel que él bebió sangre espumosa de la uva, porque siempre el vino tiene esa relación o esa connotación de sangre. Tan es así que el caso más conocido, que en la cena del Señor Jesús, Él identificó la copa de vino con el nuevo pacto en su sangre, porque el vino está íntimamente ligado con el tema de la sangre, es un símbolo. Entonces, cuando aquí se dice que las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros, dice el verso 20. Lo que significa es que los hombres aman la muerte. Los hombres rechazan al Dios de la vida y aman la muerte. Y al amar la muerte, Dios lo que les dará es su merecido, muerte. El que ama la muerte, el que ama la violencia, Dios le va a retribuir con muerte y con violencia. Y se la va a dar con creces. Por eso es que en la segunda parte del versículo 20 dice que la sangre que salió del lagar de la ira de Dios llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros, dice la NBI. Recuerde que la figura de los caballos es una figura militar, porque en esta época se libraban batallas con los caballos. Pero acá dice que la sangre que salió cubría una extensión, hermanos y hermanas, bastante grande, de 300 kilómetros. Por eso es que era sangre, sangre y sangre. Esa expresión, hermanos, es una expresión hiperbólica, que lo que describe es el horror del juicio de Dios. Aquí, hermanos, no hay que ponerse a inventar. ¿Y qué significan los caballos? ¿Qué significan los 300 kilómetros de extensión? Bueno, ya le dije, el caballo es un símbolo militar. Entonces Dios les va a hacer la guerra y les va a dar su merecido a los que aman la sangre, a los que aman la muerte. Dios les dará lo merecido. Dios les dará lo merecido. Pero note, ¿quién está en medio de la trama? Jesús. Jesús está en medio de la trama. Lo que significa, hermanos, que viene la cosecha. Viene el momento en que el Señor va a cosechar el trigo y se lo lleva consigo. Pero viene el momento en que también el Señor pasará la hoz afilada por medio de su ángel para cortar las uvas y llevarlas al lagar, donde las va a pisotear, como dice también el libro del profeta Isaías en el capítulo 63, y las va a exprimir en el día de su ira. Hay dos tipos de cosechas. A todos el Señor nos va a cosechar. Lo único que unos son trigo y otros son uvas. ¿Qué es usted? Yo espero que usted sea trigo, hermanos y hermanas, porque el trigo será recogido y puesto aparte para encontrarse con su Señor. Pero la uva será recogida para ser pisoteada en el lagar de la ira de Dios. ¿Sabe algo? En este capítulo 14 es interesante que se comienza con un número y se termina con otro número. Acá, hermanos y hermanas, el capítulo 14 termina diciendo que la sangre llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Termina en juicio. Juicio para el que rechazó al Hijo de Dios. Juicio para el que rechazó el Evangelio. Juicio para el que rechazó el señorío de Cristo. Así termina el capítulo 14, con la cosecha de las uvas.
Pero ¿cómo comenzó el capítulo 14 de Apocalipsis? Vea lo que dice el inicio del capítulo 14. ¿Cómo comienza? Y vea, comienza con un número y termina con un número. Verso 1 del capítulo 14 de Apocalipsis. Apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Aquí está el trigo con el Cordero. Verso 2. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido, oiga, que habían sido rescatados de la tierra. Los que el Señor cosechó en la primera cosecha, están cantando, están regocijándose, están cantando un cántico nuevo. Pero los que están en el lagar de la ira de Dios están diciendo: ay, ay, porque el día del juicio les ha llegado. ¿Quiénes son los que están cantando? Dice el verso 4 del capítulo 14. Oiga, estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y oiga, fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Fueron rescatados como los primeros frutos. ¿Y quiénes son los primeros frutos? El trigo. Y fueron rescatados para Dios y el Cordero. ¿De qué Dios nos va a rescatar? De ese tiempo de juicio al que llamamos gran tribulación, la cual dice el Evangelio de Mateo que no la ha habido ni la volverá a ver jamás. Entonces el Señor meterá la hoz para llevar el trigo y ser rescatado, como dice ese versículo 4 de Apocalipsis. Y son los primeros frutos de la humanidad. Pero la segunda cosecha es la cosecha de la ira de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, la tierra será segada, la tierra será cosechada. El pueblo de Dios bendito estará junto al Cordero, dándole alabanza y honor al que vive por los siglos de los siglos. No sé si se alegra usted por eso. Ahora, si usted me dice: a mí me da miedo esto, pues usted es uva y ya sabe lo que le espera. Chaca, chaca, chaca. ¿Te gusta la sangre? Cómetela. ¿Te gusta el adulterio? Trágatelo. ¿Te gusta matar? Ahí te va tu sangre. ¿Te gusta la guerra? Dios te hará guerra. ¿Te gusta matar? Dios te aplastará. ¿Rechazas el evangelio? El Señor te rechaza a ti también. Así que usted defina. Por eso yo le dije a usted que es importante ver cómo el libro de Apocalipsis va tejiendo esto: redención, juicio, redención, juicio, redención, juicio. Viene el día. Quiera Dios que sea ahora, ¿verdad, hermano? Ya no los vi alegres. Yo sí quisiera que el padre dijera: ahora, hijo, a recoger los trigales ya. Yo quisiera irme ahora con el Señor, hermano, no sé usted. No, muy poquitos. ¿Cuántos quisiéramos irnos con el Señor ahora? ¿Cuántos quisiéramos que sonara esa trompeta esta noche? Si usted no quiere, peligroso y sea uva. Pero ahora el Señor lo puede convertir en
trigo para ser segado en el día de su venida. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta noche, hermanos y hermanas. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Bendito el día del Señor que se acerca. Así que cuando vea tanta maldad como la que hay ahora, el día de nuestra redención se acerca. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, no puedo extender mucho este llamado, pero si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se ponga de pie y vamos a orar por usted. Estos últimos versículos del capítulo 14 nos dicen que la tierra será cegada, el trigo será puesto aparte. Son los primeros frutos de la humanidad, aquellos que el Cordero de Dios rescató, como dice ese versículo 4 del capítulo 14. La segunda cosecha es la de las uvas, las que serán recogidas y serán pisoteadas en el día de la ira de Dios. Pero la única forma en que podemos salvarnos de ese día es creyendo en Jesucristo, poniendo nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos de su mediación. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Vamos a orar por usted. Y sea usted de la primer cosecha, de los primeros frutos de la humanidad que fueron rescatados para Dios y el Cordero. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? ¿Habrá alguien? El Rey ya viene. El Rey ya viene. El Rey ya viene. Oh, viene por mí. ¿Habrá alguien que desee entregarle su vida a Cristo? El Rey ya viene. El Rey ya viene. Ya se oyen las trompetas. Pronto vendrá. El Rey ya viene. El Rey ya viene. ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Él viene por mí. Si no lo hay, hermanos, ¿por qué no cantamos este último coro? Ya viene, poniendo nuestra fe en el Señor, que nos hemos de ir con Él. Pongámonos en pie, hermanos. Viene, se oyen las trompetas. Su rostro veo ya. El Rey ya viene. Oh, el Rey ya viene. Gloria a Dios. Él viene por mí. El Rey ya viene. Oh, el Rey ya viene. Ya se oyen las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene.
Padre que estás en los cielos, el Rey nuestra esperanza es que un día tú darás la orden a tu Hijo de recoger el trigo que está maduro y así, Señor, estar contigo por la eternidad. Sabemos que nuestro deseo es hacer tu voluntad, pero mientras estamos en esta tierra, ayúdanos a dar el fruto que caracteriza al trigo. Ayúdanos, Señor. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Recibe, Señor amado, como ofrenda grata todo lo que te damos en reconocimiento de todo lo que también tú nos has dado a nosotros. Alabado y bendecido sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Y mientras